El Porsche Taycan es el primer modelo eléctrico de Porsche. Y hay una cosa que me gustaría deciros de Porsche, y os juro que no es peloteo. Porsche es una marca que hace las cosas siempre bien, inefablemente bien, irritantemente bien. Y eso significa que el Taycan va a ser un coche eléctrico increíblemente bueno. No tengáis ninguna clase de duda al respecto, porque es inevitable. Es un coche que va a dar un montón que hablar por su estética, por sus prestaciones y por su dinamismo. Pero lo más importante para todo eso es qué ha puesto exactamente Porsche debajo de la carrocería del Taycan para que funcione tan bien. Y de eso es exactamente de lo que va este vídeo. Os dije que os iba a enseñar lo que había debajo de la chapa del Porsche Taycan y eso es exactamente lo que voy a hacer en varias paradas. Pero antes unos datos para enmarcar este coche. Tiene 4,96 metros de largo, tiene 1,96 metros de ancho y solamente 1,38 metros de alto, es decir, es un coche muy bajito. Tiene un coeficiente de penetración aerodinámica de entre 0,22 y 0,24 en función de la monta de neumáticos y eso quiere decir que es extremadamente aerodinámico, que corta el viento muy bien. En cuanto a las prestaciones, tiene en la versión Turbo S 560 kilovatios de potencia que equivalen a nada menos que 761 caballos de potencia. Eso significa que puede acelerar de 0 a 100 km por hora en solamente 2,9 segundos y que es capaz de alcanzar los 200 km por hora en menos de 10 segundos. Es decir, es un coche con unas prestaciones impresionantes. No obstante, esta maqueta que tengo aquí no permite ver exactamente lo que hay debajo de la chapa del Taycan. Está bien, pero no está del todo desnudo. De forma que, si os parece, vamos a irlo desnudando capa a capa. Y vamos a empezar por la primera, que es la capa del body o carrocería. Esta es la carrocería del Porsche Taycan. También se le llama body in white o también se le llama top hat. Sobre esto es sobre lo que se monta lo que se conoce como chasis o drivetrain, que es todo lo encargado de mover el coche. La carrocería del Taycan es de tipo multimaterial. Eso significa que combina aluminio de distintos tipos con acero de distintos tipos. Todo lo que veis en la imagen de color verde, especialmente esto y esto, que se denominan pieles, está hecho en aluminio estampado para aligerar. Después también tenemos componentes como estos rosas que están hechos en fundición de aluminio bastante rígida para aligerar, pero por ejemplo aquí es donde se apoya lo que he dicho que se llama chasis of drivetrain, de forma que tiene que ser bastante rígido porque transmite todas las fuerzas del movimiento a la carrocería del coche y después a los ocupantes, es decir, sobre esto es sobre lo que van todas las fuerzas. He dicho que es multimaterial porque es una mezcla de aluminio y acero. En concreto tiene aproximadamente un 60% de acero estampado en frío y caliente y un 40% de aluminio. Este top hat, body in white o carrocería sin las tapas, sin el capó, sin las puertas y sin la tapa del maletero, pesa 175 kilos. Eso significa que, como podéis ver, esto de utilizar una estrategia multimaterial es bastante inteligente, porque nos da como resultado una plataforma sobre la que montar el chasis que es barata, relativamente fácil de fabricar, rígida y segura. ¿Podríamos haber apostado por hacerlo todo completamente al aluminio? Probablemente, pero ya os digo, sin puertas y sin capó son 175 kilos, de manera que ahí ya podéis ver lo poco que podríamos haber ahorrado en peso apostando al 100% por el aluminio, como hace por ejemplo un Jaguar I-Pace, y os podéis imaginar lo terriblemente caro que podría haber salido apostar por hacerlo todo completamente en aluminio. La idea es que tenemos en aluminio las partes que no tienen una carga estructural grande, tenemos en acero estampado en frío las piezas que tienen una carga estructural grande pero que no son piezas relacionadas directamente con la seguridad y después tenemos en acero de ultra alta resistencia estampado en caliente estas piezas de color morado como por ejemplo el pilar B, o no lo podéis ver desde ahí, pero todo el túnel de transmisión, las piezas, los largueros transversales, también esta pieza de aquí que es muy importante para un ensayo de choque que se llama bajo solapamiento y todo el parabrisas, todas estas piezas que son extremadamente rígidas nos permiten dotar a un chasis que es lo suficientemente rígido de la rigidez necesaria para ser seguro en caso de accidente. Además, debajo del coche está el cofre de la batería, que es de acero y que pesa otros 150 kilos. El cofre de la batería es muy importante en esta conversación porque es estructural, aporta a la rigidez del Taycan, va atornillado al
la carrocería del Taycan por 28 pernos y prácticamente duplica su rigidez. Debajo de la carrocería lo que tenemos es esto, el drivetrain. Y os voy a explicar exactamente qué tenemos aquí. Primero, esta inmensa caja negra obviamente es la batería. Está compuesta por 198 celdas fabricadas por LG y tiene una tensión nominal de 730 voltios. A veces tiene un poco más y por eso se suele decir que el Taycan funciona a 800 voltios. Cuando está casi descargada, pues tiene un poco menos, algo menos de 700 voltios. La batería está compuesta de 2 pisos. Tenemos este primer piso lleno de módulos y después tenemos estos huecos aquí y aquí, que es donde van a ir los pies de los pasajeros traseros, porque el asiento trasero justo el borde del asiento trasero de la banqueta trasera justo está aquí. Aquí tenemos otro piso con unos pocos módulos. Esta batería tiene 93 kilovatios hora de capacidad bruta. No nos han querido decir cuál es la capacidad utilizable exactamente, pero nos han dicho que son más de 80 kilovatios hora. Y la tensión, como os digo, es de 800 voltios. De forma que eso tiene muchas ventajas desde el punto de vista de poder cargarlo deprisa. Después de la batería, ¿qué tenemos? Tenemos dos tomas de electricidad. Tenemos una aquí que tiene una conexión de tipo CCS combo para carga en corriente alterna y en corriente continua, y después tenemos otra ahí para carga en corriente alterna. Esto resulta muy práctico porque en otros mercados, como por ejemplo el chino, los enchufes de corriente alterna y continua no son similares, no está incorporado uno debajo de otro, sino que son completamente distintos. De forma que lo que hacen es montar uno para corriente continua en un lado y otro para corriente alterna en el otro. La suspensión es de paralelogramo deformable delante y multibrazo detrás, y es de tipo neumática con 3 cámaras, como por ejemplo la que utiliza el Panamera. Sin embargo, ha habido que cambiar completamente el diseño de la suspensión porque resulta que el capó del Taycan es mucho más bajo que el del Panamera, de forma que sería imposible empotrar, entre comillas, la suspensión del Panamera debajo del capó del Taycan. Los amortiguadores también son variables y además tenemos barras estabilizadoras activas tanto delante y detrás, el sistema Porsche Dynamic Chassis Control, para mantener el balanceo del coche a 0 grados en cualquier situación dinámica. Cuando seleccionas el modo Sport Plus, el único balanceo que experimenta el coche es debido a la compresión y a la deriva de los propios neumáticos. La carrocería se mantiene perfectamente a 0 grados. Y ahora vamos a la parte más interesante, que es el sistema de alimentación eléctrica y de propulsión. Vamos a utilizar esta maqueta para hablar del sistema de alimentación eléctrica y vamos a usar otras dos distintas para hablar del de propulsión. ¿Qué es todo este cirio que tenemos aquí montado? Bien, pues voy a empezar de abajo para arriba. Todo esto que hay aquí es el sistema de refrigeración. ¿Por qué hacen falta tantos tubos de silicona y tantas válvulas? Porque esto parece un auténtico homenaje a la silicona. Porque el Taycan tiene que conseguir climatizar el habitáculo, climatizar la batería, climatizar la electrónica y climatizar el sistema de propulsión de la forma más eficiente posible para no gastar energía en balde, que se podría utilizar para alcanzar mayores distancias, para incrementar la autonomía. De manera que en ocasiones podemos coger calor de los motores y utilizarlo para calentar el habitáculo, podemos coger frío del sistema de climatización y utilizarlo para enfriar la batería, podemos incluso hacer que el líquido que refrigera la batería circule en bucle cerrado para homogeneizar la temperatura de la batería sin ninguna necesidad de calentarla o enfriarla, porque obviamente las celdas que están en el centro de la batería se calientan y se enfrían más despacio que las que están en los exteriores, que las pobres pasan un poquito más de frío. De forma que todo esto de aquí son las válvulas que permiten hacer eso. Después, esto que tengo aquí es el cargador embarcado, que es de 11 kilovatios y obviamente funciona en corriente alterna. Con este cargador embarcado podemos cargar a 11 kilovatios si tenemos la suerte de tener un enchufe en casa tan potente, o si vamos a centros comerciales. Lo que se denomina carga de oportunidad, podemos cargar a 11 kilovatios de potencia. Este elemento que hay aquí arriba es el calefactor eléctrico, es lo que se utiliza cuando hace falta calentar rápidamente el habitáculo o las baterías, y funciona a 800 voltios de tensión. Y detrás, todo esto de aquí es lo que necesitamos para cargar en corriente continua, y vais a ver cómo funciona. Primero tenemos este aparatito de aquí, que es el High Voltage Booster.
El High Voltage Booster hace lo siguiente. Cuando nosotros llegamos a un punto de carga de 400 voltios y 50 o 150 kilovatios, como son la práctica totalidad de los que hay ahora en España, no tenemos tensión suficiente para cargar la batería del Taycan. De forma que este High Voltage Booster hace que esa tensión suba de 400 a 800 voltios para cargar la batería. Cuando carguemos en un poste Ionity que sea capaz de dar hasta 1000 voltios de tensión, entonces este High Voltage Booster no será necesario. Pero mientras tanto lo tenemos que utilizar para cargar en corriente continua. Esto que tenemos aquí encima es el convertidor DC-DC. ¿Qué hace? Coge corriente continua a 800 voltios de la batería y lo convierte a las distintas tensiones que hacen falta dentro del coche, como por ejemplo los 48 voltios para accionar las barras estabilizadoras activas o los 12 voltios para activar toda la electrónica del coche. Y finalmente este componente que hay aquí encima es la centralita que controla todo el sistema de carga en corriente continua. Debajo de esto está el motor delantero, que os voy a enseñar, pero en una maqueta aparte, porque obviamente aquí es extremadamente difícil de ver. Y finalmente, por si os estuvierais preguntando, estos dos inmensos conductos de aquí sirven para refrigerar los frenos. Si os digo la verdad, no tengo muy claro por qué son necesarios, porque la prueba que nos han hecho en circuito nos han demostrado que el Taycan es capaz de regenerar hasta 0,4 Gs de deceleración, de manera que sinceramente, a pesar de que los frenos carbocerámicos son espectaculares, con una regeneración de 0,4 Gs, creo que los usuarios del Taycan no van a utilizar jamás los frenos hidráulicos, pero bueno, aquí están, tan impresionantes como los de la Fórmula E. Esto es lo que hay debajo de todos los elementos que hemos visto antes relacionados con la recarga, el motor delantero. Se trata de un motor de imanes permanentes. En el caso del Taycan Turbo S tiene 190 kilovatios de potencia y 440 Nm de par. A pesar de eso, todo el conjunto, motor, caja de cambios e inversor solamente pesa 76 kilos. La caja de cambios, que es esta de aquí, solamente tiene una relación y es de tipo epicicloidal y solamente pesa 16 kilos. El inversor, como sabéis, es el elemento que coge corriente continua y lo convierte en corriente alterna para accionar el motor, que en este caso, como digo, es de imanes permanentes. ¿Por qué ha optado Porsche en montar motores de imanes permanentes tanto delante como detrás en el Taycan? Desde luego no es porque sean baratos, porque son sensiblemente más caros que los motores asíncronos o de inducción, pero tienen 4 ventajas fundamentales. Son más ligeros, ocupan menos espacio, son más fáciles de controlar y sobre todo son mucho menos sensibles al calentamiento. En un motor asíncrono hay que enfriar tanto el estator, que se enfría con estas ranuras de aquí, como el rotor, que es muy difícil de enfriar. Se puede poner un rotor en baño de aceite o se puede poner un rotor con unas juntas que permitan que pase agua a través de él. El asunto es que, primero, es difícil de enfriar y segundo, como hay que controlar muy bien su temperatura porque es el talón de Aquiles del motor, es difícil ofrecer una reproducibilidad en cuanto a las prestaciones. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a que muchos coches eléctricos son capaces de ofrecer unas prestaciones espectaculares de 0 a 100 o de 0 a 200 una vez. Porsche con el Taycan nos ha prometido que va a ser posible pasar de 0 a 100 y de 0 a 200 más de 10 veces. Los técnicos que teníamos en la pista de la DAC nos han dicho que de sobra más de 15 veces. Es decir, este coche eléctrico va a ser el primer coche eléctrico que podamos conducir que sea totalmente invulnerable a una conducción perfectamente inconsciente, abusiva, irrespetuosa con las normas de tráfico o, por ejemplo, en circuito, porque vas a poder conducir el coche corriendo todo lo que te dé la gana sin llegar nunca al punto de que te diga se me ha sobrecalentado un motor, se me ha sobrecalentado una batería. Y aquí, cuando llegamos a la parte trasera, cuando llegamos al culito del Taycan, es donde las cosas empiezan a ponerse de verdad interesantes. Porque hasta ahora podríamos decir, pues nada que no se haya inventado antes en un coche eléctrico, salvo lo de los 800 voltios, que por cierto permiten cargar el coche hasta 270 kilovatios de potencia, con lo cual se puede pasar del 5% al 80% de carga de la batería en solamente 22 minutos, o lo que es lo mismo, recargar 100 kilómetros de autonomía cada 5 minutos. Cuando llegamos atrás, como digo, es donde la cosa se pone interesante. Este no es el típico motor coaxial de un Tesla Model S. Lo que tenemos aquí es un motor de imanes permanentes,
bastante potente, conectado a una caja de cambios de 2 velocidades, controlada con un embrague multidisco de accionamiento eléctrico. ¿Para qué hemos puesto esto? Bueno, porque queremos que las prestaciones sean realmente formidables, de 0 a 100, y esta caja de cambios nos permite tener par suficiente para mantener las ruedas traseras del Taycan en el punto de derrapar, desde el principio de la arrancada y hasta los 100 km por hora. De forma que conseguimos un coche que acelera sensiblemente más rápido de lo que podría si tuviera una sola marcha. Y además, cuando metemos la segunda velocidad, conseguimos un coche que es capaz de funcionar de una forma bastante más eficiente cuando estamos rodando a alta velocidad. Por ejemplo, 200 km por hora. Una cosa que en España suena a temeridad e ilegalidad, pero que en Alemania es perfectamente razonable y legal. Después de esta caja de 2 velocidades, lo que tenemos es este diferencial de aquí. ¿Es un diferencial convencional? Bueno, no es que hayan hecho una gran cosa, pero sí han hecho una cosa que es la primera vez que se hace con un coche eléctrico, y es montar un diferencial autoblocante controlado eléctricamente, porque obviamente si tenemos un motor que es capaz de proporcionar una cantidad de par enorme y además de forma instantánea, lo que necesitamos es un autoblocante que nos permita transmitir todo ese par al suelo de manera efectiva. De forma que lo que tenemos aquí es un coche eléctrico con la motricidad tan buena como la que podemos encontrar en un Panamera o, salvando las distancias, en un 911. Hablando de motricidad, de tracción y de distribución de pesos, obviamente el Taycan no tiene la mayor parte de peso en la parte trasera, tiene una distribución de pesos perfecta 50-50, pero lo que sí tiene es un centro de gravedad extremadamente bajo, mucho más bajo que el del Panamera y levemente más bajo que el del 911, de forma que obviamente es capaz de virar plano, sobre todo si añadimos la contribución de las barras estabilizadoras activas, porque ese es otro punto donde Porsche se desmarca, por ejemplo, de rivales como Tesla. Y es que Tesla ha fabricado grandes coches eléctricos desde el punto de vista de la propulsión eléctrica, pero le faltaba la pincelada de tener un chasis espectacular. Y en el Taycan no solamente tenemos la suspensión neumática con 3 cámaras, la amortiguación adaptativa, etc. Tenemos también las barras estabilizadoras y tenemos también la dirección trasera, que, como yo suelo decir, es básicamente Photoshop para el chasis. No importa hasta cierto punto lo mal que vaya un chasis, cuando le pones dirección trasera ocurre la magia. Puedes controlar la cantidad de subviraje y de sobreviraje y su progresividad a placer. Y eso es el arma definitiva para estar completamente seguros de que este Taycan va a ofrecer una dinámica mucho mejor que la de un Model S en curva. La demostración que nos han hecho en la pista de la DAC nos ha permitido comprender que es un coche pesado, porque pesa 2.296 kilos en vacío, si no hay combustible que llenar. Vale, fuera bromas. 2,3 toneladas, pero se comporta muy bien en curva y aunque romper adherencia al principio acelerando a fondo parece que es un poco difícil porque con esas enormes ruedas traseras que le han puesto no desliza de atrás con mucha facilidad, lo que hemos percibido como pasajeros, una vez que se pone de costado parece muy fácil de llevar. Siempre tienes la sensación de que vas montado en algo extremadamente pesado, de que vas montado en algo que implica una enorme responsabilidad, pero los excelentes conductores que tiene aquí Porsche nos han demostrado que una vez que lo consigues hacer deslizar de atrás, es extremadamente divertido. Además, Porsche nos ha asegurado que esta es la primera vez que un coche eléctrico en la historia tiene un control de estabilidad completamente desconectable. Un PSM Off, Please Switch Me Off, que de verdad apaga todas las ayudas de estabilidad y de tracción. Y esto es todo lo que os podemos contar en una primera aproximación a cómo son las tripas que hay debajo de la carrocería del Porsche Taycan. También hemos tenido la suerte de que nos den una vuelta como pasajeros en este circuito de la DAC. Y os puedo garantizar que hace check en las 2 casillas fundamentales. Es intenso, violento, casi doloroso, tanto en la dirección longitudinal como en la dirección transversal. Si os ha gustado este vídeo y queréis estar al corriente de todas las novedades del mundo del automóvil, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Y como siempre, muchas gracias por vernos.